Hola hermanos, el día de hoy 4 de marzo del 2024 es lunes de la tercera semana del tiempo de la cuaresma. Ya lunes de la tercera semana, oiga, vamos bien, vamos muy bien. Ok, vamos rápido. Hoy es día de San Casimiro. Ok, fíjense, San Casimiro de Polonia, Kazimir. Porque me van a pensar en la ropa. No. Es que Kash en polaco, en eslavo, de hecho, porque mir en eslavo es paz. ¿Okay? Y entonces algunos lo traducen, y lo he leído, como imponer la paz, pero realmente no es imponer la paz, es proponer, es llevar la paz. De ahí viene su nombre. Su papá, bueno, él es el tercero de una familia muy numerosa, eran un montón de hijos, y su mamá, su papá se llamaba Casimiro, su mamá se llamaba Isabel, era hija del emperador de Austria, y era una mujer de fe. Era una mujer de fe que realmente le fue inculcando a él grandes valores, y tuvo buenos preceptores, pues, buenos maestros, entre ellos un sacerdote que era tocayo mío, se llamaba Juan, y que, hombre, era un hombre con fama de santidad. Y aparte de eso, un tal Calímaco, que había sido, fíjense, en algún tiempo, secretario del Papa Pío II, y entonces por eso es que le ayudó muchísimo. Pero él avanzaba en la vida espiritual, el gran devoto de la pasión del Señor Jesús, devotísimo de la Santísima Eucaristía. Miren, a donde fuera se iba a meter a las iglesias y se quedaba horas en la noche en oración delante de Jesús Eucaristía. Realmente era un jovencito muy especial, y le tocó ser rey en Hungría durante un tiempo, creo que 4 años, incluso se pasó a llamar Vladislao. Y luego, cuando el papá enfermó, en un momento, papá se ausentó, mejor dicho, no, mentira, se enfermó, entonces le tocó sustituirlo también en Polonia. Y ya les digo, miren, la gente hablaba de él como que no se le notaba en lo más mínimo que era un rey, o que era un príncipe. Pues no, para nada. O sea, era una persona sencilla, humilde, con gran, sobre todo su preocupación por los pobres, la cercanía con ellos. Y cuando se hizo la investigación para la canonización, realmente fue un montón de gente la que habló de todas las bellezas y las bondades que tenía el príncipe Casimiro. Bueno, había nacido, no sé si se lo dije, en 1458 en Cracovia. Él nació en Cracovia. Fíjense que el Papa San Juan Pablo II hablaba de él, ¿no? Porque muere muy joven, muere a los 26 años, y entonces, claro, era un modelo para la juventud, realmente un modelo para la juventud. Se enfermó de tuberculosis y pues va a morir en 1484, como les digo, un 4 de marzo. 26 años, 26 añitos tenía, y bueno, ahora fíjense el detalle. Pues lo enterraron, él murió realmente en Lituania, y entonces sus restos fueron enterrados ahí en Vilna, en la capital hoy en día de Lituania, ¿no? Y a los 120 años fue exhumado, y no podrán creer ustedes que estaba incorrupto. Ustedes dirán, bueno, padre, eso pasa, y hay un montón de santos, sí, pero en este caso estaba enterrado en una zona increíblemente húmeda, y ni siquiera los vestidos estaban dañados. Y encontraron en sus manos, porque él pidió ser enterrado con un poema que él había hecho a la Virgen. Entonces ya les digo, por eso es que importa. Nosotros vamos a recordarle precisamente en ese sentido, y porque vamos a hacer una parte de esa oración que él preparó, bella, para que así honremos a la Madre del Señor y Madre nuestra. Bueno, ya les digo, fue canonizado casi un siglo después, ¿no? Menos, 60 años después, porque fue canonizado en 1521. Bueno, jóvenes, santos, que tienen la autoridad, pero sobre todo su gran autoridad viene de ser sencillos y de acercarse a los más pobres. Vamos a las lecturas. La primera lectura es un poquito extensa, ¿no? Porque está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y el favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria.
Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey: su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando: ¿soy yo acaso Dios capaz de dar vida o muerte para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo y el hombre de Dios se enteró de que el rey el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado diciendo: yo había pensado en que saldría en persona a mi encuentro y que invocando al nombre del Señor su Dios pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco como el Habaná y el Farfar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando uno de sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó y se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Texto largo, ¿no? Bastante larguito. Pero acuérdense que es toda la historia de Naamán, un general. Pero fíjense qué bello. Miren, se fue, iba furioso porque el Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Es que este Eliseo es medio mal creado. Pero lo bello, con todo y que sea un generalón, lo interesante es que se deja aconsejar. Y de criados. Fíjense, porque la primera es una criada israelita que habla, de hecho, con la esposa de Naamán. Y luego son los criados los que se le acercan y le dicen: hombre, si te hubiera pedido algo difícil lo hubieras hecho. ¿Cuánto más si te pide sencillamente que te bañes? Bueno, vean ustedes qué bonito. Me encanta pensar en una persona de autoridad que es lo suficientemente humilde para escuchar a los demás, que es capaz de atender a las necesidades de los otros y dejarse aconsejar. Hombre, ¿cuál es el problema? Evidente, ya estamos encaminados, ya más allá de la mitad, en cuanto a los domingos de la Cuaresma, así que por lo tanto podríamos pensar, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a bañarnos para purificarnos, renovar nuestras promesas bautismales en el agua del bautismo. Punto clave, ¿no? Vamos al Evangelio. Lucas capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, capítulo 4 de Lucas. ¿Cómo comenzó el capítulo 4? ¿Qué es lo que hay antes de esto? Jesús en la sinagoga, efectivamente, que toma el libro del profeta Isaías y desenrollándolo lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿se acuerdan, no? Hoy se cumple esta palabra que acaban de escuchar. La reacción de la gente: ¿y a dónde le salieron esos milagros? Y no es el hijo del carpintero, no están aquí sus parientes. Acuérdense que eso es lo que está detrás, de ahí viene el reclamo. Entonces, lo bello es la reacción de Jesús, ¿no? Qué doloroso es que la gente crea que nos conoce. Eso es lo interesante, ¿no? Crean que se saben todo lo de nuestro, que sabemos nosotros orgullosamente que sabemos todo lo de Jesús. Y realmente no. Y así como no sabemos lo que vive cada persona, podemos tener un conocimiento, pero no el conocimiento pleno. Aquí lo juzgan de entrada.
Jesús por eso lo dice, ¿no? Y hace referencia a Naamán. Ninguno es profeta en su tierra. Vuelvo a lo anterior. Naamán, con todo y su autoridad, se dejó aconsejar. Aquí estos no se dejan llenar porque como lo consideraban solo el hijo del carpintero, hacía sus trabajitos y bueno, los hacía, sí, pero era el hijo del carpintero. ¿Qué problema? Por eso nosotros debemos revisar, porque Dios se puede valer de profetas que de repente no nos parezcan. En nuestra misma casa, la palabra de un hijo puede ser muy importante para un papá. La palabra de los servidores que tenemos en nuestros lugares, ¿no? Digo, la gente que nos sirve la comida, la gente que nos acompaña, los que nos sirven en las instituciones públicas. Piensen, o sea, son servidores. De repente, un servidor que en nuestras parroquias de las más pequeñas, la persona que de repente pensamos está menos instruida, menos capacitada, pero resulta que puede. Resulta que sus palabras, de repente Dios se puede valer de ahí. Ah, no, es que este sacerdote no es, qué sé yo, no es jesuita, no es franciscano, no es dominico, piensen, cualquier congregación. Yo estoy aquí diciendo locuras, pero piénsenlo. Hay gente que es así. Aquí en mi pueblo era muy común que pensaban que los sacerdotes no podíamos ser los de nuestro país, sino que tenía que ser extranjero. Sí, sí. Y así, a mí me han preguntado, padre, ¿pero usted de aquí? Y yo, sí. Claro que soy de aquí, ¿de dónde más voy a ser? No se me nota ni en el rostro, pues sí, soy. Entonces, pero la gente, y así es, ¿no? Nadie es profeta, pero Dios se puede valer de quien Él quiera, cuanto más si se trata de la palabra del Señor Jesús. Así que, véanos, vaya a ser que por estar centrados en nuestras lepras, no seamos capaces de ver al que nos puede curar. Les invito a hacer oración, ya quedamos, ¿no? La de San Casimiro a la Virgen. Alma mía, tributa homenajes diarios a María, solemniza sus fiestas y celebra sus virtudes resplandecientes. Contempla y admira su augusta divinidad y proclama su dicha como Virgen y Madre. Hónrala, a fin de que te libre del peso de tus pecados. Invócala, para que no te veas arrastrado por el torrente de las pasiones. Oh María, honor y gloria de todas las mujeres, tú a quien Dios ha elevado sobre todas las criaturas, escucha, Virgen misericordiosa, los votos de los que no cesan de alabarte. Pide para que goce de la paz eterna y que no tenga la desgracia de ser presa de las llamas del fuego eterno. Pide que sea casto y modesto, dulce y bueno, piadoso, prudente, recto y enemigo de la mentira. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Casimiro de Polonia, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Bendito sea el Señor, que hoy hable poco, Démosle gracias a Dios. Feliz lunes para todos.